Jueces, capítulo número 3. Jueces, capítulo número 3. Y vamos a ir del versículo 12 en adelante, aunque vamos también a decir algo acerca de Otoniel en esta noche que hablamos el domingo, en la noche de Otoniel, pero vamos a añadir algo hoy. En el capítulo 3 tenemos los primeros 3 jueces de Israel: Otoniel, Ahod y Sangar. Y lo que es común, podríamos decir, ¿verdad?, además de que fueron jueces y todo el proceso que se da en estos 3 hombres, es que nosotros podríamos decir que el método de Dios para traer liberación a la nación fue un método inesperado. Era una sorpresa. Prácticamente nosotros notamos que si cualquiera hubiese hecho una evaluación de la estrategia que se iba a seguir, habría dicho: no, es imposible, hay que hacer otra cosa. Sin embargo, los 3, aunque en el caso de Otoniel no tenemos narrativa y en el caso de Sangar hay muy poca, pero en el caso de Ahod hay una narrativa más larga. Si uno hubiese quizás pensado, o si él hubiese dicho al pueblo que eso era lo que él iba a hacer, quizás los líderes de la nación le hubiesen recomendado que hiciera otra cosa. Sin embargo, el Dios de las sorpresas, que trae liberación a su manera, hizo que la liberación llegara por esos métodos que vamos a ver en esta noche. Así que nosotros vamos a orar y en el transcurso de la exposición vamos a ir leyendo estos textos del capítulo número 3 de Jueces. Padre, te damos gracias en estos momentos por tu misericordia. Señor, gracias por tu palabra. Nosotros pedimos que tú nos guíes a través de ella. Gracias por darnos el tiempo de pedir a ti, de orar a ti, de bendecirte, de cantar, Señor, estos signos que nos animan a mantenernos firmes en esta guerra espiritual, en esta batalla en la que no podemos descuidar nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras emociones, porque hay una guerra por la fidelidad. Nosotros queremos ser fieles a ti. Gracias te damos, pedimos tu guía y tu dirección, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este también es un principio del Evangelio que nosotros, como decíamos el domingo en la noche, cuando veíamos el caso de Otoniel, uno de los principios también básicos del Evangelio, mis hermanos, que uno lo nota en Corinto, uno lo nota también en las otras cartas del Nuevo Testamento, pero en la vida también del Señor Jesucristo, es que Dios obró la salvación y que Dios obró su obra grande y maravillosa por medio de personas y por medio de métodos que parecían ineficaces. De hecho, la persona misma del Señor Jesucristo, a la nación de Israel no le parecía el Mesías esperado. No le parecía, de hecho, alguien que podría traer salvación. Y por eso la nación en sí, no podía aceptar al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo fue presentado en debilidad. Fue presentado como alguien sin la pompa que la nación estaba esperando. Y ese fue el método de Dios, esa fue la manera de Dios para Él mostrar su poder, para mostrar su gloria, para mostrar su misericordia, viniendo el Señor Jesucristo en esa forma débil. Ahora, en el caso de los apóstoles no fue diferente. De hecho, Pablo se lo va a decir, y eso lo vamos a ver si Dios quiere cuando estemos estudiando 1 Corintios capítulo 4, que ya vamos a entrar en él. Pablo le va a decir que ellos eran lo último del mundo, que eran débiles, y que ellos no tenían ningún tipo de gloria, los apóstoles del Señor Jesucristo. Y Pablo hace un juego irónico de palabras diciéndole a los corintios: bueno, ya ustedes reinan, ya ustedes gobiernan sin nosotros, ya ustedes han recibido todos los honores, ustedes han recibido toda la gloria, etcétera, etcétera, pero nosotros no. El apóstol Pablo, para guiar a los corintios a la reflexión de que realmente ellos tenían que ir a la insensatez del evangelio, por eso Pablo dice que la cruz era insensatez, era falta de sabiduría para los hombres y las mujeres del mundo, pero que para Dios en la cruz estaba el poder, o para los que creen, en la cruz estaba el poder y la sabiduría de Dios. Dios ha usado métodos inesperados para traer salvación. Y de donde menos el ser humano podría pensar
que va a venir la obra salvadora de Dios, de ahí Dios la trae. En la debilidad, en lo que para nosotros parece debilidad, pero entonces en esa debilidad se manifiesta el poder de Dios. Y estos tres jueces que están aquí parecen hasta cierto punto ser tres salvadores inesperados, tres héroes inesperados. Aún el caso de Otoniel, que uno sabe que tenía muchas cualidades, pero también podría en parte reunir algo de este elemento de ser un héroe inesperado para el momento en que él es levantado como juez. ¿Por qué? Porque Otoniel pertenece a una generación que ya estaba siendo olvidada. Otoniel pertenece a una generación que fue fiel al Señor, pero que ya no es la generación que sale en la televisión, ya no es la generación que está continuamente en el público, ya no es la generación que está continuamente en el periódico, ya no es la generación que llama la atención. Era una especie de una reserva, alguien que ya estaba mandado a guardar, por así decir. El capítulo número 2, ustedes recuerdan que dice en el versículo número 10, que toda aquella generación también fue reunida con sus padres y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho para Israel. Esa nueva generación era que dominaba ahora la sociedad y todo eso. Y esa nueva generación era que estaba, en cierto sentido, guiando los destinos de la nación. Y por eso entonces en el versículo número 7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Esta narración es más o menos larga, porque las narraciones de los jueces menores, como se les suele llamar, donde no hay una narración larga, sino simplemente se dice, este también fue juez y liberó a Israel, y no se dice más nada. Pero en las narraciones largas, hay 6 jueces, que se nos da una narración más o menos considerable, y hay 6 jueces que no podemos considerar a Abimelech, en el capítulo 9, vamos a ver algo de él hoy, si Dios quiere, un verdadero juez. ¿Por qué? Porque Abimelech no liberó a la nación de nada. Al revés, Abimelech metió a la nación en una guerra civil, porque como vamos a ver, él tenía un proyecto individual, un proyecto personal, no un proyecto de liberación de la nación. Por tanto, él no debe de ser contado entre los jueces, porque cada juez debía de ser un liberador. Abimelech fue un aprovechado, que se aprovechó de un momento circunstancial en la historia de Israel para él promover su proyecto de ser rey, que dicho sea de paso fue el primer rey fallido de la nación de Israel. Y vamos a ver algunos de esos versículos. Ahora, en este caso, en el caso de Otoniel, donde están las narrativas considerables que decía, hay más o menos 6 elementos que se van a repetir y se van a repetir y se van a repetir, como ustedes recuerdan que decíamos que era la tesis del libro. Capítulo número 2, versículo número 11 hasta el versículo número 21, 22. Vamos a leer algunos de esos versos. Dice, versículo 11 del capítulo 2, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses. Eso va a ser lo primero en cuanto al abandono a Dios. Versículo número 13, dejaron a Jehová. Luego los hijos de Israel clamaban a Dios. Versículo 16, Dios le levantaba un héroe. El capítulo 2 dice, y Jehová levantó jueces que lo librasen, personas que lo libraban. Y luego entonces dice el versículo número 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos de todo el tiempo en la vida del juez o de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por los gemidos a causa de los que lo oprimían y lo afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a los dioses ajenos para servirle, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Hay 6 elementos más o menos que se dan en cada una de esas narrativas grandes. Primero, la apostasía. Ellos hacen lo malo ante los ojos de Jehová. Miren en el caso de Otoniel, versículo 7, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. En el caso de Ahod, versículo número 12, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto es lo primero. Lo segundo viene con la disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Dios permite que un enemigo oprima a la nación, para que la nación reconozca su camino. Entonces ahí viene lo tercero, el clamor. Dice en esos versículos, usted lo va a encontrar, eso repetido, tiene que leerlo, vamos a ver hoy.
viene el clamor y entonces Dios en su misericordia oye el clamor y envía a un libertador, un juez. Que recuerden que decíamos que no es tanto el juzgar lo que domina, sino el acto de la liberación, guiar al pueblo a la guerra y liberar al pueblo del opresor. Eso es lo que domina en el libro de Jueces. Entonces, después que se levanta el juez, viene entonces un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad cuando viene la liberación. Eso se va a repetir uno con todos los pasos, otro no todos los pasos, pero por lo general en las narrativas grandes se va a repetir eso. En el caso de Otoniel no hay diálogo, no hay presentación de campo de batalla, no hay conversación, simplemente se presenta que Otoniel, que venía como representante de la tribu de Judá, fue levantado como juez, juzgó a Israel, el Espíritu de Dios vino sobre él. Todos los elementos que debería de tener todo verdadero juez se dicen, pero sin diálogo, sin narrativa que nos dé una información acerca de qué pasó, cómo se peleó con Cusán, ni nada de eso. Simplemente se nos dicen los hechos de un golpe. Él hizo esto y esto. Ahora, en el caso de Ahod, hay narrativa. Lo vamos a ver también en el caso de Débora, lo vamos a ver también en el caso de Gedeón, lo vamos a ver en el caso de Jefté y lo vamos a ver también en el caso de Sansón. El único que no lo tiene es Otoniel, aunque es el juez ideal, el juez más completo que podríamos nosotros decir que se presenta aquí en el libro de Jueces. Y entonces el resto debería ser así, en cierto sentido. Porque la narrativa que se da de los otros jueces son narrativas que nos muestran no necesariamente sus virtudes, sino sus flaquezas. Y hasta cierto punto la metodología y toda la intriga que se dio para llevar la victoria, pero que al fin y al cabo Dios estaba obrando por medio de esas acciones que se dan. Me dice Wilson que hable más bajito, que se está oyendo muy duro. No. Que hable más al paso o más bajito. Se oye muy duro. Bueno. Muy bien, gracias. Que hable más despacio. Entonces, vamos a ver específicamente en el caso de Ahod, cómo Dios levanta y desangar también héroes inesperados para salvar a la nación, usando en este caso no el método humano, sino los métodos de Dios. Como decíamos cuando hablamos del libro introducíamos este libro, decíamos que este libro no es apto para menores. Es un libro fuerte, principalmente para la mentalidad occidental, o sea, para la mentalidad nuestra. No hacer, por ejemplo, lo que hizo Jael. Mire cómo dice el capítulo número 5 de Jael, hablando Débora en su canto hablando de Jael. Dice Débora, capítulo número 5, versículo 24, bendita sea Jael entre las mujeres. Bendita entre las mujeres Jael. Ahora, usted y yo, si fuéramos vecinos de Jael, no cuidáramos de ella. Esa mujer peligrosa. Esa mujer dejó que un hombre entrara a su casa y cuando él se durmió, le puso una estaca ahí y lo clavó y lo dejó clavado en la tienda. Una mujer así, usted dice, esa mujer no la saluda a nadie. Pero Débora está diciendo, bendita entre las mujeres sea Jael. Sísara le pidió agua y ella le dio leche. Era más difícil de digerir, ¿verdad? Y cuando él se acostó, ella echó la mano del martillo y de la estaca, ¡pam!, y lo mató. ¿Qué ella está diciendo? Eso era lo que había que hacer con Sísara, porque él era enemigo. Ahora, esa mentalidad para nosotros se ve muy agresiva, muy fuerte. Ahora, recuérdense lo que nosotros leíamos en el capítulo número 3 comenzando. Que Dios dejó las naciones que estaban ahí para que Israel conociera ¿qué? La guerra. Entonces, si usted no peleaba, usted no estaba del lado de Dios. ¿Ok? Si usted se quedaba pasivo, usted entraba dentro de los malditos. Mire cómo lo dice Débora en el mismo capítulo número 5. Antes de bendecir a Jael, dice el versículo número 23. Maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová, no Débora. El ángel de Jehová, maldecid severamente sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová.
O sea, una maldición para ellos porque ellos no participaron de la guerra de Dios. Y entonces, después ahí es que sigue, entonces, bendita Jael porque ella sí participó. Pero a uno le choca el método. Jael es una heroína inesperada. También como en el caso de la mujer que deja caer la piedra en la cabeza de Abimelech, eso es vida real. O sea, el texto no se está inventando cosas, fue lo que pasó. Entonces la vida real es así. Dice el texto entonces que esta heroína inesperada es bendita, y entendemos también que esa heroína inesperada en el caso de Abimelech, pues también el pueblo apreció que ella le rompiera el cráneo con una piedra de molino. Cuando se acercó a la muralla, la mujer, todos los hombres temblando ahí, presos, escondidos. Y esta mujer dijo, bueno, este es mi chance. Y cuando él se acercó, ¡fuam! ¡Pam! Partido, muerto. Se acabó la guerra ahí mismo. Entonces, cuando venimos al caso de Ahod, tenemos más o menos otro héroe inesperado. Y dice el versículo número 12, comenzando con la apostasía, dice, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Este es el ciclo. Ante los ojos de Jehová, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Eso incluye irse a los Baales, irse a Astarot, a Acera, a los dioses de Canaán, casarse con los cananitas, todo eso, olvidarse de Dios, perder la identidad del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué viene después de ese abandono de Dios? Viene la disciplina de Dios. Y aquí hay cosas que podemos nosotros aprender mucho de lo que sucede ahora con este caso de la disciplina. En el caso de Otoniel, recuérdense que Dios fortaleció a un rey lejano de Siria, Husán Risataín, rey de los dos ríos, que llegó y oprime esa parte de Israel. Pero miren aquí, es un vecino todavía muchísimo más cercano. Dice el versículo número 12, sigue diciendo, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón. Eglón es una palabra que significa becerro gordo. Un becerro. O sea, un torito. Esa era como una especie de decir, quizá la mamá cuando lo vio que nació fuertecito dijo, tú te vas a llamar Torito de aquí para adelante. De aquí en adelante. Y el Torito se quedó, porque por lo que vamos a ver aquí. Dice, algunos le dan precisamente, algunos estudiosos dicen que la narrativa tiene precisamente, es una sátira. Una especie de una narrativa que también busca despertar cierta burla por los moabitas, pero también cierta jocosidad. O sea, tiene la intención también de despertar un humor casi morboso, por así decirlo nosotros, por la ingenuidad de los moabitas ante la astucia que va a usar Ahod para vencerlos a ellos sin ejército y sin nada de eso. Y sin ir al conflicto directo, ¿verdad? En un campo de batalla, aunque sí va a suceder al final. Entonces viene este fortalecimiento de Eglón, dice rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Eglón, el torito, era un tipo inteligente. ¿Qué él hizo? Mire lo que él hizo. Este juntó consigo a los hijos de Amón y Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Esto es muy probablemente Jericó. Recuérdense que Jericó era estratégico. Moab y Amón estaban del otro lado del Jordán. Y los de Amalek eran personas que iban de un lado a otro. Recuérdense que estos tres, Israel había peleado con ellos del otro lado del Jordán y los había vencido. Entonces son tres enemigos vencidos que ahora se fortalecen. ¿Por qué? Porque usted deja a Dios y lo que antes usted creía que lo había superado, vuelve otra vez con fuerza. Usted abandona a Dios y lo que lo dominaba antes y lo que era un problema para usted antes se convierte otra vez en un problema para su vida. Entonces aquí hay tres enemigos que los tres habían sido vencidos ya, pero al alejarse de Dios, porque recuerden esto, mis hermanos, el problema no son los enemigos, el problema es nuestro pecado. Y cuando Israel se sumergía en su pecado, entonces los enemigos se fortalecían.
Mientras ellos estuvieran en comunión con el Señor, sus enemigos no eran nada. No importa que tuvieran torres, no importa que tuvieran muros, no importa que tuvieran caballos, no importa que tuvieran todo el ejército que tuvieran. El problema es cuando nosotros nos olvidamos de Dios. Entonces el enemigo más chiquito se pone grande. Y eso le pasó aquí a la nación. Habían abandonado a Dios y dos primos, en este caso Moab, recuérdense que son de los hijos de Lot. Moab y Amón eran de los hijos de Lot, pero Amalek era un enemigo a muerte que Dios había sentenciado ya que debía de ser exterminado. Recuérdense en Éxodo, creo que capítulo número 17, cuando el pueblo va saliendo de Egipto, los de Amalek le atacan la retaguardia y matan a algunos de los más rezagados, de los más débiles. Entonces Dios sentenció a Amalek a morir, a ser su enemigo para siempre, y debía de ser eliminado. Entonces estos tres oportunistas se aprovechan de la situación, entran a la tierra de Canaán, un terreno que estaba conquistado ya, Jericó, no edificado, pero sí conquistado. Ellos lo establecen como la cabeza, su campamento, para seguir explotando a la nación de Israel. Y dice el texto que duraron ellos 18 años, versículo número 14. Dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón y a los moabitas 18 años. Se va aumentando el asunto con la disciplina. En el caso de Otoniel fueron solamente 8 años. En este caso, 18 años de servicio, de opresión. Recuérdense que los reyes no han salido mal parados, no han salido bien parados en el libro de Jueces. No salen bien parados los reyes. Recuérdense lo que le pasó a Besec, a Adonibesec, fue rey. Y mire aquí ahora en este caso también lo que le sucedió a Cusán, fue rey. Y lo que le va a suceder aquí ahora a Eglón, que también fue un rey. Si el libro fue escrito por Samuel, como entienden algunos que fue escrito por Samuel, recuérdense que a Samuel le tocó hacer la transición entre la institución, los jueces, y lo que fue la institución de la monarquía, o sea, establecer el primer rey de Israel. Él hace una protesta en el capítulo número 8 de Primera de Samuel. Entonces, si es Samuel que escribe el libro, él quiere dejarle bien claro a la nación que un rey, un tirano, centrado en sí mismo, no le va a servir para nada a la nación. Que ese tipo de liderazgo no sirve para nada. Que esa institución tendría que ser en una persona que realmente esté preocupada por el pueblo. Y él le hace toda una lista ahí de qué iba a ser el rey cuando viniera, etc. Si fue él que escribió el libro, Samuel, eso no es seguro, entonces él quiere precisamente dejar muy mal parado a los reyes centrados en sí mismos. Dejar esa institución de reyes muy mal parada, porque eso no iba a traer ningún beneficio al pueblo. Entonces, están los dos primeros elementos de lo que es el ciclo en el caso de los jueces. Primero, la apostasía, la disciplina de Dios. Y luego viene el clamor, que es lo tercero. Dice el texto, versículo número 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Clamaron con sincero arrepentimiento o clamaron por el dolor de la opresión? Algunos autores dicen que lo que hacía que Israel clamara era el dolor de la opresión. No porque realmente ellos tuviesen un corazón para Dios. Porque si tuviesen un corazón para Dios, entonces no volverían otra vez al ciclo de pecado. Lo que ellos querían era que Dios le quitara el malestar de ese momento. Se están muriendo de hambre porque hay que llevarle toda la comida a Eglón. Eglón está así y ellos están así de flacos. Eglón está vuelto un torito y ellos están flaquitos. De hecho, no solo Eglón estaba fuerte, sino también el resto de los moabitas estaban rechonchitos, 18 años en la papa. Mire cómo dice el versículo número 29, después que se da la liberación, dice, y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. Ahora, otra traducción, otro tipo de traducción, esa palabra que dice valientes y hombres de guerra es todos fuertes, muy fuertes, estaban muy fuertes, o sea, bien alimentados. Entonces quizá el pueblo dentro de la opresión clama a Dios, pero ya sea que estuviesen buscando a Dios de corazón sincero
o que no lo estuviesen buscando con un corazón sincero. Hay una sola parte, es cuando el caso de Jefté, que ellos dicen hemos pecado contra Jehová. En ese caso, nada más de Jefté en esa conversación. Entonces viene el cuarto elemento, además de la apostasía, la disciplina, clamar a Dios, viene el levantamiento del héroe, el levantamiento del liberador, del juez. Dice entonces el versículo número 15 ahí mismo, y Jehová levantó un libertador, Ahot, hijo de Gera, benjamita, de Benjamín. Interesante porque el primer juez es Otoniel, representante de la tribu de Judá. Y esa mujer que escribe el libro puede estar tirando una chinita de que Judá es quien contiene el mejor material para el liderazgo. ¿Okay? El segundo es Benjamín. Pero ustedes se recuerdan de dónde era el primer rey de Israel. De la tribu de Benjamín. Entonces, si es, ¿verdad, Samuel? Entonces podría estar también tirando una chinita diciendo, el mejor material para el liderazgo viene de la tribu de Judá. En segundo lugar, el resto. Pero en este caso, viene un benjamita. Entonces aquí dice el texto que este hombre de Benjamín era ¿qué? Zurdo. Quizá hoy lo hubiésemos inscrito en una escuela de pelota para que pichara y todo eso. Algunos autores dicen que la palabra traducida como zurdo, que es una palabra hebrea que significa imposibilitado de la mano derecha. Y entonces, lógicamente, zurdo. Significa que la mano derecha de Ahot no le servía para nada. Otros entienden que quizá la frase no quiere decir eso porque los benjamitas, si usted va conmigo al capítulo 20, cuando ya se da ya lo de la guerra civil, parece que ellos cultivaban ese elemento de ser ambidiestro, la tribu de Benjamín, de usar tanto la mano derecha como la mano izquierda para un asunto estratégico en la guerra. Entonces mire cómo dice el capítulo número 20 acerca de algunos benjamitas que usaban su mano izquierda con tanta precisión que podían tirarle a un cabello y darle. Esto está en el capítulo número 20, ahora perdí el versículo, vamos a ver si es el versículo ¿número cuál? Capítulo 20, versículo, bueno, se me fue el versículo ahora. El versículo 20 no. A ver. No. Ops. Ok, versículo 16. Versículo 16, capítulo 20, versículo 16 dice, de toda aquella gente había 600 hombres escogidos que eran zurdos. 700. ¿Cuánto eran? 700, sí, gracias. Hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y le daban. O sea, note la exageración, es una exageración, ¿verdad? Porque ponerle un cabello y usted tirarle con... Y que usted le dé, es que tenía una precisión increíble. Entonces, nótese que no se presenta eso, que ellos no tiraban con la sonda porque no podían, eran zurdos porque no podían usar la derecha. Eso se presenta más como una habilidad. Ahora, vuelve al capítulo 3. Claro, parece haber un juego de palabras en el capítulo número 3. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa Benjamín? Benjamín. Hijo de mi mano derecha. Entonces, el juego de palabras es, un hijo de la mano derecha era zurdo. Entonces, Ahot, que era de la tribu de aquel que se llamaba hijo de mi mano derecha, que ese fue el nombre que le puso Jacob, cuando... de hecho murió la madre, y entonces dice, él era zurdo, probablemente presentándolo no como una debilidad, sino quizás, ¿verdad?, como una ventaja, por lo que dice más adelante, de que esa era una cualidad en los benjamitas, desarrollar la mano zurda como un recurso para la guerra, probablemente. Entonces,
Sigue diciendo el texto, dando la descripción de a él, de Ahod. De hecho, hay un autor que leía que hizo toda su estructura de este mismo capítulo basado en la condición de invalidez de Ahod, precisamente para hacer más grande todavía la hazaña. Pero quizá el elemento no esté tanto ahí. Quizá ese era uno de sus recursos, quizás, ¿verdad? Para esto que él va a hacer más adelante. Dice el texto entonces, que era benjamita era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. La palabra presente ahí tiene que ver con el pago de tributos, pero es la misma palabra que se usa para ofrenda, minjat, la palabra hebrea. Entonces, en cierto sentido, lo que el autor quiere mostrarnos es que esto era una especie de sacrilegio. La nación de Israel había dejado de ofrecer sus ofrendas a Jehová porque lo había abandonado. Sin embargo, un rey impío estaba recibiendo sus ofrendas. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que decíamos el domingo. Si usted abandona a Dios y usted no tiene dinero para Dios, usted va a tener dinero para sus opresores y para sus ídolos. Y esto es lo que está pasando aquí. Entonces, dice el texto, versículo 16, aquí comienza la trama de la liberación. Es una trama de Ahod. Los hijos de Israel eligen a Ahod para que vaya a mostrar su condición de esclavo ante Eglón. Ahod es levantado por Dios para hacerle la guerra a Eglón. Entonces hay una doble lección. Lo que el pueblo está viendo no es lo que Dios está viendo. En Ahod el pueblo está viendo el representante de su sumisión. En Ahod Dios está viendo a la persona que va a liberar al pueblo. O sea, cuando el pueblo envía a Ahod, nunca están pensando que este muchacho, que quizá aparentaba pacífico o cualquier otra cosa, iba a convertirse en el héroe del momento. Porque dense en cuenta que el plan en sí no es de la nación, es de Ahod. Versículo número 16. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo. Una cosa así, vean. Un equilete. Y Ahod dice, yo le voy a llevar este tributo a él, pero yo tengo la mía por dentro. Dice el texto, versículo, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos en el lado derecho. O sea, de este lado. De este lado, de donde no lo iban a revisar nunca. Porque el asunto de la mano derecha en la antigüedad era muy significativo. Mi mano derecha, siéntate a mi diestra y todo eso. Era muy importante. De hecho, Benjamín, hijo de mi mano derecha. De la mano derecha se veía como algo simbólico. Entonces él se puso el cuchillo aquí. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Muy grueso. El hombre estaba bien papeado comiéndose todo lo que llevaban de la nación de Israel. Y luego que hubo entregado el presente, mire la repetición de la palabra presente, de la ofrenda en cierto sentido, pero un presente no fue que Eglón lo llevó en la mano, que Ahod lo llevó en la mano, no, era una comisión representada por Ahod que llevaba ese tributo. Versículo número 18. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que había traído. O sea, toda la gente que vino con la carreta, que vino con los bueyes, que vino con todo lo que trajeron. Él le dijo, váyanse. ¿Por qué? Porque él ahora va a acometer que si él hubiese dicho a esa gente, dice, no, mi hijo, es una misión suicida lo que tú vas a hacer. Camina, vámonos, se lo llevan. Pero dice, no, váyanse. Y él se queda. Dice versículo 19, mas él se detuvo desde los ídolos que estaban en Gilgal
Esto es importante también porque recuérdense que en Gilgal se celebró la primera Pascua y la circuncisión cuando entraron en la tierra prometida. Pero Gilgal ahora está llena de ídolos. ¿Qué había pasado? Territorio que se había conquistado para Jehová volvió otra vez a estar lleno de ídolos. Y estaban todos los ídolos de nuevo. Dice el texto, y dijo, cuando vuelve a una audiencia con el rey, como este muchacho acababa de venir, este hombre acababa de venir y acaba de traer los tributos, es un siervo sometido, es un siervo fiel, es un esclavo que viene otra vez donde su rey. Y le dice, rey, voy a decir, los reyes no salen bien parados aquí, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. El rey habrá pensado, aquí es donde viene lo de la ingenuidad del rey. El rey habrá pensado, bueno, este muchacho como es fiel, viene a decirme de una trama, viene a decirme de un complot, viene a hablarme de algo así, viene a darme palabra de Jehová o cualquier cosa, o quizá los ídolos le hablaron de donde él se devolvió y me trae un mensaje muy, muy profundo y grande. No lo diga aquí delante del séquito, vamos allí. Dice, y salieron de delante de él todos los que con él estaban, y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en la sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Usted ve que el puñal de Ahod era de 2 filos. No, la lengua de Ahod es que era de 2 filos. Tengo palabra de Jehová para ti. La lengua de él que era de 2 filos. Ahora ha engañado a todo el mundo aquí. Mándeme que yo solo llevo el tributo. Y hizo un puñal. Así que el pueblo estaba inocente de su plan. Va con la gente de su comisión, entregan la ofrenda, se devuelven y le dicen, mis hijos vayan con Dios, yo lo alcanzo ahorita. Lo despacha. Y va donde el rey ahora y le dice, Jehová me reveló una cosa, que eso es para ti y para mí nada más. Entonces, dice el versículo, entonces se levantó de la silla el rey. Se levantó de la silla, imagínate, tengo palabra de Dios para ti. No usó el nombre Jehová, porque si hubiese usado el nombre Jehová, le hubiese dado el olor a patriotismo de Ahod, sino que usa el nombre genérico de Dios, porque también Eglón le decía Dios a sus dioses. Y que se separó de una vez y dijo, un mensaje. Y dice el versículo número 21, y no se imagine mucho esto, porque simplemente vamos a leerlo y deje la imaginación quieta. Dice el texto, entonces alargó Ahod su mano izquierda. Quizá por eso Eglón no se alteró, porque entendía, bueno, la espada por lo general se pone de este lado, pero él era zurdo, recuerden. Extendió su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho, y eso mismo que dice ahí, por el vientre, de tal manera que la empuñadura, o sea, el cabo, entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y le salió. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y le puso la llave. No una llave como usted se imagina, la llave que usamos nosotros, sino una llave más grande que se usaba en ese tiempo. Y versículo 24, y cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, por quienes delante de ellos, entendemos, pasó Ahod, ¿no? Engañó a todo el mundo, también lo engañó yo. Pasen buenas tardes, mis hijos, el rey está ahí, está ocupado. Siguió caminando. Y cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo la puerta que estaba cerrada, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Cubrir los pies es una frase bonita. Recuérdense que cuando le da la puñalada, ¿qué salió?
salió todo y entonces ellos dijeron, el hombre está ocupado, está en el baño. Usted ve, precisamente esa es la misma reacción que el escritor quería producir cuando dice eso en la audiencia. Por eso que está diciendo que era una narración muy... Entonces, el hombre, indiscutiblemente el hombre está cubriendo los pies, que era la manera de decir que estaba haciendo sus necesidades. Pero porque le dio, ¿verdad? Entonces, ellos dijeron, no, el hombre está ocupado. Pero dice el versículo 25, y habiendo esperado hasta estar confuso, o sea, por más que el hombre, aquí hay un problema, ni que se haya dado un purgante, ni que se haya dado una limpieza, una cosa, es demasiado rato. Ahora aprovechó eso para correr, ese tiempo, dice, porque él no abría la puerta de la sala, y tomaron la llave y abrieron, y he aquí, que esta es una frase interesante, he aquí, va a aparecer varias veces después en el libro de Jueces, cuando el enemigo aparecía ya vencido, dice, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas, entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat, y cuando había entrado, tocó el shofar, el cuerno, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces le dijo, ahora, este hombre que había sido enviado como esclavo, ha surgido de manera repentina como el libertador. Y le dice, versículo número 28, y le dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab. O sea, se pusieron donde ellos tenían que pasar para irse para Moab, y agarraron ahí, tipo la frontera, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Es mucho. Es mucho. Con Otoniel reposó 40 años. Eso significa una generación. 80 años entonces son 2 generaciones. Por lo general uno diría, bueno, pero necesitamos entonces 2 jueces para 2 generaciones así, porque pudo Ahod juzgar todos esos años a Israel. Bueno, Dios pudo haberle dado todos esos años, pero el truco parece estar en el juez que sigue, en Sangar. ¿Qué pasó aquí? No se nos da información de años. Lo que podría ser que el escritor esté implicando a Sangar dentro de esos 80 años. O sea, están incluidos esos 80 años también en la liberación que trajo este hombre. Mire el versículo número 31. Después de él, porque lo está ligando, note que lo está mezclando, o sea, a Sangar, hijo de Anat, con Ahod. Ahí mismito lo va siguiendo, no da los ciclos que se dan arriba. Dice, después de él fue Sangar, hijo de Anat. Algunos entienden que este hombre no era de Israel, precisamente por el nombre. Primero, porque tiene un nombre que no es hebreo. Y segundo, eso de hijo de Anat. Anat era la diosa de la guerra de los cananeos. Era la diosa de la guerra. Y este hombre, dice el texto, mató a 600 hombres de los filisteos, él solo. Pero mire el arma que él usó, con una aguijada de bueyes. O sea, los que tuvieron la oportunidad de ver las carretas de los bueyes, ¿recuerdan antes? Eso es la vara con que se punchan los bueyes. Este hombre era bueyero de profesión, ¿verdad? Y entonces es otro héroe inesperado, y está en su trabajo, y viene una incursión filistea de 600 hombres. Y todo el mundo sale corriendo. Y este hombre dice, a mí hay que matarme aquí ahora. Esto es lo que tengo en la mano. Y Dios dijo, eso es lo que vamos a usar. Y mató a 600 hombres punchándolos. Cada vez que se venga, venga el otro, un montón, 600 muertos.
O sea, es una arma no convencional, es una cosa que usted dice, pero no puede ser. Cuando eso salió en la noticia, terrorista mata 600, todo el mundo pensó que fue con una bomba. No, fue con la vara de los bueyes. Entonces, la misma cualidad, un héroe que no sabíamos que iba a aparecer, termina dirigiendo al pueblo a la batalla. Otro héroe que pensábamos que no se podía dar, dice el texto, ahí está con una vara en debilidad, aparentemente en debilidad. Esa debilidad se convierte en su fortaleza. Tuvo que haber sido en un solo momento, porque él no iba a decir, bueno, yo maté 3 con esta vara, voy a seguir matándolo con esta vara. No. Si él hubiese salido de la vara, en algún momento dice, no, ahora yo voy a buscar una espada porque ahora tengo que defenderme. No, pero la idea parece que fue en un momento, o sea, la fuerza de Dios y todo ahí, Dios ayudándolo. Y dice el texto entonces, versículo número 31 terminando, y él también salvó a Israel. Entonces probablemente esos 80 años están compartidos entre la obra de Ahod y también la valentía de este juez menor. Van a haber varios jueces así que van a ser rápidos. Simplemente van a decir, y este fulano también salvó a Israel. Ahora, mis hermanos, esto puede parecer, como decía ahorita, para la mentalidad nuestra occidental, muy, muy violento y muy atroz. Pero cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de Dios, claro, no hay un juicio aquí en cuanto a la acción de Ahod, por ejemplo, no hay una opinión editorial que diga el escritor bíblico, a Ahod se le fue la mano. No, Ahod hizo lo que tenía que hacer. Igual que hizo Sangar, igual como hizo Jael, ellos hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué? Oponerse con todas sus fuerzas a los enemigos del pueblo de Dios. Eso era. Suena fuerte, ¿verdad? Pero eso era lo que Dios le había ordenado a la nación. Y abandonar eso era ponerse en oposición a Dios. Ahora, hoy día para nosotros, ¿qué nos dice todo esto? Primero, mis hermanos, Dios no ha dejado de obrar de la manera que Él obra, sacando héroes de donde nadie piensa que van a salir. Dios sigue usando a lo débil y a lo que no es para Él hacer su obra. Eso es lo primero. Segundo, cuando las cosas están, mis hermanos, puestas en las manos de Dios, ese puñalito de Ahod y esa vara de punchar los bueyes de Sangar puede ser el arma de la liberación. Puede ser el arma en la que Dios dice, me voy a manifestar a través de eso. Igual, su don, su recurso, su habilidad, que quizá usted puede ver, esto no es demasiado grande, Dios dice, pero eso es lo que yo voy a usar para liberar a mi pueblo, edificar a mi pueblo en este momento, en esta circunstancia. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios siempre. Matar 600 hombres con esto, que esos venían armados porque era una incursión filistea. Ellos no venían con tirapiedras, no, venían con espada, venían armados para pelear. Y Dios hizo una obra extraordinaria. Dios puede usar lo que usted tiene en la mano como Él quiere cuando lo ponemos a disposición de Dios. Esas son las realidades propias del Evangelio. Tristemente en el capítulo 4 entra Débora, ahora y Barak, y vamos a leer el mismo ciclo otra vez. Capítulo 4, versículo 1. Después de la muerte de Ahod. Usted se da cuenta por qué hay que mezclar a Ahod y a Sangar en el mismo periodo, porque no se dice después de la muerte de Sangar, sino después de la muerte de Ahod. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así que de eso estaremos hablando después, si Dios quiere, en lo sucesivo. En el caso de Débora hay dos narraciones. Una narración en prosa, o sea, normal la narrativa, y hay una narración poética en el capítulo número 5. Narran lo mismo, exactamente lo mismo, pero una cosa es la prosa y otra cosa es la poesía. O sea, hay una expresión más emocional, más gráfica en el capítulo número 5 de esta heroína de las Sagradas Escrituras junto con Barak. Padre nuestro, gracias por tu misericordia, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de verla, abrirla
Señor, tú nos retas, nos dice que no podemos quedarnos tranquilos ante el obrar del enemigo. Hoy nuestros enemigos no es una nación, no es un pueblo en sí. Nuestros enemigos tienen que ver con las estructuras de maldad, tanto en el sistema como en nuestro propio ser, que aún nos resta el pecado. Igual, Señor, también contra Satanás como león que anda buscando a quien devorar. Ayúdanos a no tener, Señor, ningún tipo de consideración hacia las inclinaciones de nuestro pecado, que podamos, como nos dice el apóstol Pablo, hacer morir lo terrenal en nosotros, que no demos espacio a que esto tome, Señor, el control de nuestro pensamiento y nuestro corazón. Gracias te damos y pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén.